Hola, bienvenido a tu casa, la Iglesia Pionera. Somos una iglesia que se atreve a emprender nuevos caminos de la mano del Señor. Gloria al Señor. Muy buenas noches. Aquí estamos listos para bendecir, glorificar el nombre del Señor y compartir juntos la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer un cuadro, como lo habíamos prometido, un cuadro de resumen de todas las características de la iglesia en lo que vimos de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Recuerdas? Entonces no vamos a leer ya los textos de allí del Apocalipsis, sino solo voy a hacer un resumen de las características que podemos extraer de allí para nosotros aprender qué debemos seguir haciendo y qué no debemos seguir haciendo como iglesia de Cristo, a qué cosas debemos atender y tener cuidado de no caer en esos errores que el Señor resalta en el mensaje a las 7 iglesias. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, revélanos esta palabra y que sea de gran bendición para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por darnos esta palabra en esta noche. La bendecimos, Señor, oh Dios, y te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú nos digas, Señor, oh Dios, lo que debemos entender de estas escrituras, porque son muy importantes para nosotros. Te bendecimos en esta noche y te agradecemos por traer esta revelación a nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar a ver allí entonces la iglesia de Éfeso, ¿no? Es la primera que se menciona allí. Entonces Dios, como nos damos cuenta, le está hablando principalmente a las autoridades, porque ellas son las que tienen la principal responsabilidad delante del Señor. El obispo, las autoridades, el ángel de la iglesia, como comienza diciendo cada uno de los mensajes a cada una de estas congregaciones, cada una de estas iglesias. La iglesia puede estar ubicada en medio de una sociedad de influencia política o de influencia judicial o de influencia religiosa, como lo era la iglesia de Éfeso. La iglesia debe venir a ser una iglesia que evangeliza y gana a la ciudad para el Señor. Esa debe ser como su meta principal, ganar las personas para Cristo, como lo era la iglesia de Éfeso. La iglesia debe ser una iglesia que sea esforzada y diligente en la obra del Señor. La iglesia debe aprender a soportar la persecución y las acusaciones injustas. La iglesia no debe acomodarse a soportar a la gente malvada dentro de ella. Es lo que vemos aquí en la iglesia de Éfeso. Ellos no soportaban a la gente mal. Debe ser una iglesia con discernimiento, para que la iglesia pueda desenmascarar a los falsos ministros de Dios. Debe ser una iglesia perseverante y que avanza. No debemos dejar el primer amor. También es una de las cosas que dice allí de la iglesia de Éfeso. Es decir, no dejar las primeras obras. El primer amor es el amor hacia las personas más que hacia la institución. Y no debemos hacer acepción de personas y convertir la iglesia en un lugar de exclusividad. La iglesia nunca se debe olvidar que ha recibido la salvación es por la gracia del Señor. Y si lo ha olvidado, debe arrepentirse y volver a las primeras obras, que son las más sencillas de su primer amor. Lo que la hizo a ella una iglesia, el amar a las personas y el aceptarlas y traerlas a Cristo. La iglesia debe aborrecer a los nicolaitas, quienes apartaban a la gente del Señor y todavía apartan a la gente de Dios, los arrastran a la inmoralidad sexual. La iglesia debe promover la santidad y la pureza dentro de ella y en la sociedad. La promesa aquí a la iglesia de Éfeso es que seremos alimentados con la comida de los cielos y el fruto del árbol de la vida. Entonces eso es lo que vimos en la iglesia de Éfeso. Y esas son algunas de las características que yo te invito a meditar en cada una de ellas. En la iglesia de Esmirna
La iglesia puede estar ubicada también en medio de ciudades muy hermosas y turísticas como era Esmirna. Algunos de esos lugares hoy son muchas veces reconstrucciones de lugares que antes fueron destruidos, ¿no? Y que al volver a ser construidos los construyeron muy hermosos. Es una iglesia con pruebas y persecución de parte sobre todo de las personas religiosas. Y lo más triste es que esas personas religiosas creen que están haciendo algo que agrada a Dios. Es una iglesia que puede que no tenga muchos recursos materiales, pero que es rica en santidad y en consagración al Señor. Esmirna nos muestra la parte de la iglesia que es perseguida y que debe perseverar sin temor. La promesa es que recibirá la corona de la vida y que seremos librados de la segunda muerte, es decir, de la condenación del infierno. Si nosotros queremos participar de la gloria del Señor, también debemos participar de sus padecimientos, dice la palabra en Romanos 8:17. La iglesia debe recibir esa unción y esa gracia del Señor para sufrir por causa de Él. Muy importante, la iglesia de Esmirna nos muestra entonces lo que es la iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo también puede estar ubicada, la iglesia como Pérgamo, en lugares que no son tan llamativos y tan importantes, pero puede estar ubicada en un lugar que se caracteriza por la cultura y la educación. También es un lugar dado mucho a la idolatría. Y dice claramente en la iglesia de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Pero a pesar de vivir en un lugar así, debemos mantenernos fieles y no negar la fe, como le dice el Señor allí a la iglesia de Pérgamo. Puede que la iglesia viva en medio de una sociedad que busca eliminarla. Y aquí se vuelve a hablar de los Nicolaitas y de Balaam, pero dice, contrario a lo que dice de la iglesia de Éfeso, que los tolera dentro de ella. Es decir, que es una iglesia permisiva, y alguna parte de la iglesia de Cristo hoy en día es permisiva. Balaam desvió al pueblo tras la idolatría y la inmoralidad. Y hay gente así en la iglesia de Cristo que busca desviar a los creyentes del camino del Señor y les hacen creer que no deben ser tan consagrados y tan comprometidos. Dios llama a la iglesia a arrepentirse de su permisividad. Dios está reprochando la hipocresía de la iglesia y su religiosidad. Dios le advierte a la iglesia que si no tiene un verdadero arrepentimiento, Él mismo va a pelear contra ella con su propia palabra. La promesa de Dios es que comerá del maná escondido, es decir, que nos va a dar la revelación pura y profunda de su corazón. ¡Qué promesa tan maravillosa! La piedrecita nueva de la que habla aquí en la iglesia de Pérgamo y el nombre nuevo significan que seremos inocentes, es decir, que seremos libres de culpa, que tendremos la justicia de Dios, y habla de la victoria que obtenemos en el Señor. El nuevo nombre habla de un nuevo tiempo, un nuevo destino, una promoción en el Señor. Y esa es la promesa que le hace el Señor a la iglesia. Es una nueva identidad para un encargo nuevo de parte del Señor. Es también una revelación más profunda y nueva acerca del Señor. Y luego vemos la iglesia de Tiatira. Tiatira puede representar lugares en donde está la iglesia actualmente, como municipios o ciudades muy pequeñas o secundarias. El Señor se presenta aquí como quien viene a hacer juicio en medio de la iglesia para traer orden. La iglesia hoy debe manifestar el amor del Señor a través del servicio, como lo hacía Tiatira, y su fe a través de su paciencia, y también la lealtad ante la adversidad. Esas son virtudes o características de la iglesia de Tiatira y que deben estar en la iglesia de Cristo hoy. A Dios le gusta que la iglesia sea activa, que extienda su campo de acción cada vez más. Y aquí lo que tiene el Señor contra la iglesia es que tolera a Jezabel.
Jezabel es un principado que se opone a todo lo profético de Dios dentro de la iglesia y desvía a los hijos de Dios de su camino. Es un mover diabólico infiltrado en la iglesia para destruirla. Y ese espíritu hay que expulsarlo de la iglesia. Este espíritu hace ver las cosas del mundo como si fueran inofensivas. Y como iglesia no debemos practicar tampoco lo que se llama el pragmatismo. O sea, que el fin justifica los medios. Y creer que porque hay mucha gente, ahí está la bendición y la complacencia del Señor. Y no necesariamente es así. La iglesia tiende muchas veces a sacrificar la santidad y la pureza de la iglesia por tener multitudes de asistentes. Y muchas veces la iglesia vive bajo la presión social de tener que aceptar que sus miembros practiquen determinados actos de corrupción solo para no perder su lugar en la sociedad. Y esa es una actitud equivocada. El crecimiento de la obra del Señor no puede ser a través de la mala manera de vivir de los miembros. Imposible. De la injusticia, del pecado. La iglesia no puede bajar el estándar de santidad para las personas. La corrupción moral nos llevará tarde o temprano a la corrupción física. Debemos como iglesia retener el celo y la santidad que hemos recibido del Señor. Las personas se deben ajustar a las exigencias de Dios y no es Dios y la iglesia quienes nos debemos ajustar a los caprichos de las personas. La promesa, ¿cuál es? Aquí para esta iglesia, que Dios nos ha de dar autoridad sobre las naciones. Y además, Él mismo será nuestra herencia y nuestro galardón. ¡Qué bendición! Luego pasamos a ver la iglesia de Sardis. Vemos que la iglesia es muy susceptible a dejarse llevar por doctrinas de error. Sardis representa a la iglesia que está ubicada en lugares de difícil acceso. Sus habitantes eran muy desprevenidos y recordemos que fue asaltada varias veces y fue saqueada toda su riqueza. Aquí muestra también que Jesús tiene la plenitud del Espíritu Santo y está al control total de la iglesia como está hoy. No debemos vivir de las apariencias, muestra aquí el mensaje a la iglesia Sardis. Una apariencia de espiritualidad y vida, pero sin la realidad de la vida de Dios dentro de ella. Muchas veces vivimos de las glorias pasadas. En algunas congregaciones está nada más la añoranza del pasado glorioso, pero no la vida en la actualidad. Y no debemos dejar de vigilar y estar atentos a los ataques del enemigo. Una iglesia dormida no está pendiente de los tiempos que está viviendo. Y lo que dice aquí es, cuida lo que aún tiene vida en ti. Debemos recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, que estamos donde estamos gracias a la gracia del Señor. Debemos cambiar esa actitud de indiferencia que tenemos hacia el Señor. Aún hay gente fiel en la iglesia que sigue buscando al Señor. La promesa es que los fieles andarán con el Señor en las grandes cosas de Él. Debemos mantenernos fieles, aunque otros se burlen, que a su tiempo tendremos la recompensa. Las vestiduras blancas que habla aquí son la justicia de Dios sobre nosotros. Nuestro nombre se mantendrá inscrito en el libro de la vida, promete aquí el Señor a esta iglesia. Y debemos darle motivos al Padre para que Él hable con orgullo acerca de nosotros. Luego vemos la iglesia de Filadelfia. La iglesia puede estar ubicada en un lugar con un llamado tremendo desde el pasado. Filadelfia era tal vez la ciudad más joven. Esta ciudad se construyó con el propósito de que desde allí se extendiera la cultura griega, recordemos. Y debemos ser una iglesia que confirma lo que ya ha sido escrito e inspirado en la palabra. Jesús se diferencia de todos y por eso es que es el santo que dice aquí. Y también es aquel que muestra lo real frente a lo irreal, o sea, es el verdadero. A Jesús se le ha entregado la llave del reino de Dios, que es la adoración. Y la llave habla de autoridad, que es la autoridad para permitir o impedir entrar al reino de Dios.
A la iglesia se le ha abierto una puerta, dice aquí en el mensaje a Filadelfia. La iglesia ha sido plantada para extender el reino de Dios. La iglesia debe ser por naturaleza misionera y evangelizadora. Tal vez la iglesia no tenga muchos recursos materiales, ni sea muy numerosa, pero el Señor nos da la fuerza para poder cumplir nuestro propósito. A veces somos tentados a negar al Señor a causa de la persecución. Dios nos entrega en nuestras manos a nuestros perseguidores. Es una promesa. El amor de la iglesia va a ser tan poderoso que aún sus enemigos se someterán por amor a ella. Y es lo que debemos mostrar nosotros hacia las personas que no conocen del Señor. La promesa de Dios es que Él responderá con fidelidad a aquellos que le son fieles a Él. Seremos guardados del momento de adversidad por la gracia del Señor. La prueba viene para descubrir a los que son verdaderamente cristianos y a los que no. Es una iglesia que debe mantenerse atenta a la venida del Señor. La iglesia debe tener su mirada puesta en las cosas de arriba. Como iglesia debemos ser dignos de la corona que el Señor nos quiere dar. La iglesia no debe preocuparse por las inestabilidades del mundo, porque en Dios seremos inconmovibles. Tendremos sobre nosotros el nombre del Señor, demostrando que somos de su propiedad. El nombre nuevo es una revelación fresca acerca de su naturaleza y a la vez nos va a dar una nueva identidad. Y por último vimos la iglesia de Laodicea. La iglesia puede estar ubicada en un lugar de bastante movimiento y actividad económica, como estaba Laodicea, un sitio que era centro de la moda y de la vanidad en ese sector del mundo. Puede ser una iglesia con amigos de influencia espiritual importantes, pero no por eso ella misma ser muy espiritual. Jesús es el amén, dice aquí, el amén de Dios, es decir, la última palabra de Dios. Esta iglesia muestra esa parte de la iglesia de Cristo que está completamente apartada del cumplimiento del propósito de Dios para ella. Jesús es más rico que todos los ricos. Él es más sabio que todos los sabios. Luego Él tiene toda la autoridad para llamar la atención a la iglesia. Una iglesia tibia es una iglesia que ha perdido completamente la pasión por Dios. Es una iglesia que simpatiza con las cosas del Señor, pero está completamente estéril espiritualmente. Es una iglesia que está destinada a ser quitada de su lugar. Es como la advertencia que le hace el Señor a la iglesia de Laodicea. Es una iglesia engañada, pensando que su condición económica o social le da una seguridad permanente. Es una iglesia autosuficiente. Cree que ni siquiera necesita a Dios. Pero el concepto de Dios acerca de este tipo de iglesia es que es digna de lástima y que es una iglesia sin visión. Los recursos económicos de nada le sirven si está apartada de Dios. Alguna parte de la iglesia de Cristo en el mundo hoy en día está así. Es una iglesia desnuda porque está vestida de sus propias justicias. La iglesia entonces debe comprar de Dios, dice la palabra, oro refinado en fuego. Es decir, que debe dejar que Dios trate con su carácter para llegar a ser verdaderamente rico en la fe. Ser vestida de la justicia de Dios para que no pase vergüenza por su falta de efectividad en el mundo. Debe recibir visión de Dios para esta generación. Dios llama a que la iglesia despierte en ella el celo por la palabra, que se arrepienta y cambie de dirección. Es una iglesia que ha dejado a Jesús afuera de la iglesia. Dios quiere entrar en una mayor intimidad con su iglesia, pero eso le va a implicar un precio alto a la iglesia de renunciar a muchas cosas por él. La promesa, ¿cuál es? Que se sentará con el Señor para reinar, si se arrepiente y se vuelve a Dios. Y estas son las características de la iglesia de los últimos tiempos. Unos viven en una condición, otros viven en otra.
Unos están cumpliendo con el propósito del Señor, otros están fallando en el cumplimiento de ese propósito, otros están más o menos, pero la idea del Señor es que en este mensaje a las iglesias entendamos que hay cosas que resolver, que hay cosas que ajustar en nosotros como iglesia. Tal vez, como digo, unos estemos mejor o peor que otros, pero cada uno debe venir delante del Señor para permitir que Él mismo nos muestre cuál es nuestra condición y qué debemos hacer al respecto. Amén. Allí está clarito el mensaje de Dios para la iglesia de estos últimos tiempos. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a hacer esa clase de iglesia que tú quieres que seamos para estos últimos tiempos, para esta generación. Padre, aquí estamos nosotros, rendidos delante de ti, con gran necesidad. Señor, esta enseñanza nos ha revelado muchísimas cosas de nuestro propio corazón, de lo bueno y de lo malo que estamos haciendo. Y te pedimos nuevamente tu gracia para volvernos al camino, para volvernos a sintonizar, para volvernos, Señor, a enchufar, Señor, oh Dios, con lo que tú quieres en tu propósito para nosotros como iglesia, Señor. No podemos seguir apartados, no podemos seguir tan distantes, no podemos seguir tan separados de tu propósito y de tu visión para nosotros como iglesia. En tu misericordia te pedimos, vuelve a tu iglesia, Señor, a ti, a tu visión, a tu claridad. Vuélvela de su engaño, vuélvela de su autosuficiencia, vuélvela de su hipocresía. Vuelve a la iglesia otra vez a centrarse en tu palabra y en tu verdad, Señor. Que no sigamos nosotros siendo las personas que somos hasta ahora con esas equivocaciones, sino que podamos corregir el camino de acuerdo a lo que nos estás mostrando aquí en la palabra y ser de tu complacencia y serte agradable, Señor, en lo que estamos haciendo para ti, Señor. No queremos seguir apartados de tu propósito, Señor. Queremos abrazar con todo nuestro corazón tu llamado y tu visión para nosotros, Señor. Permítenos enfocarnos nuevamente y empezar de nuevo, Señor, contigo de la mano, Señor, oh Dios, para poder al final dar el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Esta noche te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú sigas hablando a tu iglesia en este último tiempo, como has querido desde siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que esta enseñanza y este resumen de hoy pueda ayudarte a entender un poquito más lo que el Señor está diciendo en el mensaje a las 7 iglesias. Si tú quieres volverlo a escuchar, ahí queda grabado en el Facebook. También deseamos ponerlo en nuestro canal de la Iglesia Pionera en el YouTube. Y que tú veas enseñanza tras enseñanza, no solo este resumen, sino todas las enseñanzas que dimos acerca de las 7 iglesias, una por una, y puedas escuchar y volver a escuchar y tomar nota y entender lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir para este último tiempo. Amén. Solo dejo eso en tu corazón y espero que el Señor siga hablándote como me ha hablado a mí. Recuerda que seguimos transmitiendo los miércoles a las 8:30 de la noche. También estamos los sábados a las 5 de la tarde allí transmitiendo también de nuestras enseñanzas y dejándolas allí en el Facebook, en la página de la Iglesia Pionera también, para que escuches nuevamente esas enseñanzas. Y el domingo a las 10 de la mañana nos reunimos para celebrar al Señor y para ser instruidos nuevamente por la palabra de Dios. Necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios, necesitamos escuchar su palabra continuamente, porque ese es el alimento de nuestro espíritu y de nuestro corazón. Tú y yo lo necesitamos, no es una opción. Es una necesidad de nosotros, de la cual muchas veces no somos conscientes, pero que es sumamente necesaria para todos nosotros. Te animo a que sigas allí conectado con Dios y conectado con nosotros también como iglesia, creciendo en la palabra de Dios y en tu carácter para con Cristo. Amén. Te bendigo en esta noche y espero que descanses y Dios te hable también a tu corazón. Chao, chao.